El purgatorio habló de la muerte súbita. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que sucede cuando alguien muere repentinamente, sin previo aviso? Un infarto, un accidente de coche, una caída. Cosas que pasan en un abrir y cerrar de ojos y lo cambian todo. Mucha gente se pregunta, ¿y si esta persona no tuviera tiempo para prepararse? ¿Y si no fuera capaz de pedir perdón por los errores que cometió? De esto habla el purgatorio cuando se refiere a la muerte súbita. El purgatorio no es un lugar de castigo eterno, como el infierno, ni un lugar de perfecta paz, como el cielo. Es como una sala de espera donde las almas permanecen para purificarse antes de entrar al cielo. Imagina que tienes barro en tu camisa favorita. Antes de volver a usarlo, debes lavarlo, secarlo y plancharlo. El purgatorio es más o menos eso, un tiempo para limpiar lo que aún no está preparado para Dios. Ahora bien, cuando la muerte llega por sorpresa, sin darle a la persona la oportunidad de despedirse, orar o arrepentirse, muchas personas se preocupan. ¿Esta alma irá directamente al purgatorio? ¿Sufre más? Entendamos esto de una manera sencilla. 1. La muerte súbita no es un castigo. Mucha gente piensa que morir repentinamente es señal de que la persona ha hecho algo muy malo. Pero no es así. La muerte súbita le puede ocurrir a cualquiera, incluso a quienes han vivido una buena vida. Pensemos en un hombre de familia que siempre fue cariñoso con sus hijos, trabajador y ayudaba a sus vecinos. Un día va a trabajar y sufre un accidente. Muere instantáneamente. ¿Dios lo ha abandonado? Por supuesto. Dios no castiga a las personas con muertes trágicas. A veces la vida es así, impredecible. Lo que importa no es cómo murió la persona, sino cómo vivió. Si tuvo fe, si amó a los demás, si intentó hacer el bien, Dios mira eso. 2. El purgatorio es misericordia, no castigo. Algunas personas piensan, si muero repentinamente, sufriré en el purgatorio porque no tuve tiempo de confesarme. Pero el purgatorio no es una prisión donde pagas por tus pecados. Es más como un hospital donde te curas antes de entrar al cielo. Imagina que te rompiste el brazo. En el hospital, el médico le pondrá un yeso, sentirá dolor cuando arregle el hueso, pero mejorará más tarde. En el purgatorio, el alma siente un dolor de añoranza de Dios, un deseo de estar con Él, pero sabe que pronto estará lista. No es sufrimiento sin fin, es sufrimiento con esperanza. Y Dios es justo. Él sabe si la persona se ha arrepentido de corazón, incluso si no ha tenido tiempo de hablar con un sacerdote. Si vivió con amor, Dios no la dejará perdida. 3. Ejemplos cotidianos. Pensemos en situaciones comunes para comprender mejor. Ejemplo 1. El conductor distraído. Joao es un buen hombre, pero a veces se pone nervioso en el tráfico. Un día, insulta a otro conductor y no se disculpa. Esa misma tarde sufre un infarto y muere. ¿Joao irá al infierno por ese insulto? No. Dios mira toda la vida de Juan, no solo en ese momento. Si Juan siempre ayudó a los demás, si amó a su familia, si creyó en Dios, Él le dará a Juan la oportunidad de purificarse en el purgatorio. Ejemplo 2. El niño que murió prematuramente. María tenía 10 años cuando la atropellaron cuando regresaba a casa desde la escuela. Ella era inocente, no tenía pecados graves. ¿Irá al purgatorio? Probablemente no. Los niños que mueren sin haber cometido pecados graves suelen ir directamente al cielo. El purgatorio es para aquellos que necesitan una limpieza antes de ver a Dios. Ejemplo 3. El hombre que no creía en Dios. Carlos nunca iba a la iglesia, no rezaba y hasta se burlaba de los que creían. Un día muere mientras duerme. ¿Carlos irá al infierno? Eso depende. Si Carlos nunca quiso conocer a Dios, si vivió solo para sí mismo, puede ser que rechazó la misericordia de Dios. Pero si en el fondo tuviera dudas, si a veces se preguntara sobre la vida después de la muerte, Dios podría darle la oportunidad de arrepentirse, incluso después de la muerte. 4. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la muerte súbita? La Iglesia católica dice que Dios es justo y misericordioso. Él no condena a nadie sin razón, pero tampoco obliga a nadie a amarlo. Cuando una persona muere repentinamente, Dios juzga su corazón, no solo los últimos minutos de su vida. La Iglesia también enseña que podemos ayudar a las almas en el purgatorio. Cuando oramos por ellos,
celebramos misas u ofrecemos sacrificios, estamos ayudando a estas almas a purificarse más rápido. Es como si estuviéramos echando una mano a alguien que está subiendo una escalera. 5. ¿Cómo prepararse para la muerte, incluso sin saber cuándo llegará? Nadie sabe cuándo morirán. Por eso, es importante vivir bien todos los días. No es necesario vivir con miedo, sino con amor. Algunas cosas simples que podemos hacer. Pide siempre perdón, si lastimas a alguien, pide disculpas. Si hiciste algo mal, arrepiéntete sinceramente. Ama a las personas, ayuda a los necesitados, sé amable, perdona a quienes te ofendieron. Orar, no tiene por qué ser una oración larga. Habla con Dios como hablas con un amigo. Vive con fe, cree que Dios está contigo, incluso en los momentos difíciles. Si hace esto, no tendrá miedo a la muerte súbita. Porque, en el fondo, lo que importa no es cuándo morirás, sino cómo viviste. Resumen final. La muerte súbita da miedo porque no hay tiempo para prepararse. Pero Dios es justo y misericordioso. No juzga solo por los últimos minutos de la vida, sino por toda su vida. El purgatorio es un lugar de purificación, no de castigo eterno. Es como una limpieza antes de entrar al cielo. Si una persona vivió con amor, aunque haya cometido errores, Dios le dará la oportunidad de purificarse. Y podemos ayudar a las almas del purgatorio orando por ellas. Lo más importante es vivir bien cada día, como si cada momento fuera el último. Porque, al final, lo que cuenta es el amor que dejamos atrás. Ahora imagina una persona que siempre fue buena, ayudó a los demás, pero, en el último año de su vida, pasó por un momento difícil y se volvió amargada. Murió repentinamente, sin tiempo para despedirse ni pedir perdón. ¿Ignorará Dios toda una vida de bondad debido a una mala temporada? Por supuesto. Dios conoce el corazón de cada persona. Sabe que esa persona no era mala, solo estaba sufriendo. En el purgatorio tendrá la oportunidad de liberarse de esta amargura, como quien lava la ropa sucia para volver a limpiarla. Y quién sabe, mientras ella se purifica, alguien aquí en la tierra rezará por ella, pidiéndole a Dios que la ayude a encontrar la paz. Otro ejemplo, piense en alguien que vivió una vida egoísta pero, al final, realmente se arrepintió. Incluso si la muerte llega demasiado rápido, Dios no ignorará este arrepentimiento. Ve lo profundo del alma, no solo las apariencias. El purgatorio existe precisamente para darles a estas personas la oportunidad de transformarse, como una semilla que necesita tiempo para germinar. Lo que realmente importa es no dejar para después lo que se puede hacer hoy. Si tienes a alguien a quien perdonar, perdónalo ahora. Si necesitas pedir perdón, no esperes. Si quieres vivir con más amor, empieza ahora. Porque la vida es frágil y nadie sabe lo que nos deparará el mañana. ¿Qué pasa si la muerte llega sin previo aviso? No hay necesidad de entrar en pánico. Dios no es un juez cruel esperando pillarte equivocado. Es como un padre que mira a su hijo y ve más allá de los contratiempos. Lo que Él quiere es que viváis con el corazón abierto, haciendo el bien, incluso en las pequeñas cosas. Por lo tanto, no pierda el tiempo preocupándose por el cuándo o el cómo de la muerte. Concéntrate en cómo estás viviendo hoy. Cada gesto de bondad, cada palabra de cariño, cada momento de paciencia es como un ladrillo que construye tu eternidad. Y si al final aún queda algo por purificar, el purgatorio estará allí, no como un lugar de miedo, sino como un abrazo de Dios que dice, te ayudo a prepararte para encontrarme. Así que respira hondo y vive. Porque, en el fondo, la muerte súbita no es el problema. El problema es vivir de una manera que, cuando llegue, no tengas nada de qué arrepentirte. Y si nos paramos a pensarlo, la muerte súbita solo nos asusta porque no estamos preparados para ella. Es como salir de casa sin paraguas en un día soleado, cuando llega la lluvia inesperadamente, te mojas y te quejas. Pero si ya tienes tu paraguas en la mochila, aunque la tormenta llegue sin avisar, no pasa nada. La vida es así. No puedes controlar cuándo ni cómo sucederán las cosas, pero puedes elegir cómo estarás cuando lleguen. Imagine a un hombre que pasa toda su vida ahorrando dinero, pero nunca visita a su madre enferma, nunca perdona a su hermano que lo lastimó, nunca se detiene para ayudar a un extraño en la calle. Un día muere mientras duerme. De repente, todo lo que acumuló ya no le sirve.
Lo que cuenta ahora son las cosas que no hizo, el abrazo que no dio, la palabra que no dijo, el perdón que guardó. Esto es lo que pesa al momento de la salida. Ahora piensa en una mujer sencilla, que trabaja duro, pero siempre se toma el tiempo para llamar a su amiga triste, para donar un plato de comida a alguien necesitado, para sonreírle al vecino que a nadie le agrada. Podría morir en un accidente automovilístico, sin previo aviso. Pero cuando os presentéis ante Dios, no tendréis miedo. Porque vivió como si cada día fuera el último, sin dejar deudas amorosas. El purgatorio, entonces, no es un castigo, sino una oportunidad de corregir lo que falta. Es como ese momento en el que vas de viaje y te das cuenta de que olvidaste hacer la maleta. No es el fin del mundo, pero debes solucionar esto antes de abordar. Dios no quiere que vivamos con miedo, sino con atención. Él no cuenta nuestros errores para condenarnos, sino que nos da oportunidades para enmendarnos. Entonces, en lugar de imaginar escenarios de muerte, pregúntese, si muriera hoy, ¿qué desearía haber hecho diferente? Y empieza a hacerlo ahora. Perdona a quien te haya hecho daño. Agradece a quien te ayudó. Diz te amo a quienes te importan. Ayuda a los necesitados. No esperes a mañana, porque puede que el mañana no llegue. La muerte súbita solo es cruel para aquellos que no vivieron. Para aquellos que realmente vivieron, es solo un paso más. Y si en el camino todavía queda algo que purificar, Dios estará allí, con los brazos abiertos, diciendo, ven, te ayudo a terminar de prepararte. Porque al final lo que importa no es cómo morimos, sino cómo vivimos. Y esta preparación no tiene por qué ser complicada. No se trata de hacer grandes gestos o sacrificar todo lo que te gusta. Se trata de las pequeñas cosas que, en el fondo, ya sabemos que son importantes, pero que a veces dejamos de lado por pereza, orgullo o miedo. Por ejemplo, ¿alguna vez dejaste de llamar a un amigo porque estabas demasiado ocupado? ¿O evitaste disculparte porque pensaste que el tiempo se resolvería solo? ¿O se prometió a sí mismo que comenzaría a leer ese libro, aprendería ese pasatiempo, viajaría a ese lugar y nunca comenzó? La muerte súbita no avisa, pero la vida sí. Ella nos da señales todos los días, un abrazo que dura un segundo de más, una sonrisa que alegra el día de alguien, un error que puedes corregir antes de que se convierta en arrepentimiento. Imagina que estás en un barco en medio del río. Si notas un pequeño agujero, puedes taparlo fácilmente. Pero si lo ignoras, el barco se llenará de agua y se hundirá. La muerte súbita es como una tormenta que llega sin previo aviso, pero si se cuida bien el barco, no se hundirá. Seguirá adelante. El purgatorio no es un lugar de castigo, sino de amor que no se rinde. Es como cuando limpiamos una herida, duele un poco, pero sana. Dios no quiere vernos sufrir, sino vernos enteros, dispuestos a abrazarlo sin que nada pese en nuestro corazón. Y Él sabe que cometemos errores, que nos distraemos, que a veces pensamos que nos sobra tiempo. Por eso, Él nos recuerda, no dejes para después lo que puede transformar tu hoy. Piensa en alguien a quien admiras. Esta persona probablemente no sea perfecta, pero tiene algo que te hace querer ser mejor. Podría ser la paciencia de un abuelo, el coraje de una madre, la alegría de una amiga. ¿Qué tienen en común? Viven, o han vivido, como si cada día fuera una oportunidad para mejorar un poco las cosas. No esperaron el momento adecuado para ser amables, para escuchar más, para dar una segunda oportunidad. La muerte súbita solo asusta a quienes viven en piloto automático. Para quienes se despiertan cada día decidiendo amar, perdonar y actuar, es solo un recordatorio más. La vida es demasiado corta para guardar rencores, posponer sueños o vivir con miedo. El purgatorio, entonces, no es un lugar de terror, sino de misericordia. Es Dios diciendo, sé que no eres perfecto, pero te amo de todos modos. Vayamos juntos. Así que respira profundamente. Mira a tu alrededor. ¿Qué puedes hacer hoy para que, si mañana es tu último día, no tengas que decir debí haber? ¿Una llamada telefónica? ¿Un perdón? ¿Un gracias que nunca dijiste? No tiene por qué ser grandioso. Solo sé real. Porque al final la muerte no es lo contrario de la vida. Es parte de ello. Y vivir bien no se trata de acumular cosas ni de fama, sino de dejar un rastro de amor allá donde vayas. Si lo hace, cuando llegue el momento,
ya sea dentro de 50 años o dentro de 5 minutos, no tendrá miedo. Habrá paz. Y Dios estará allí, como siempre lo ha estado, diciendo, bienvenido. Hiciste lo mejor que pudiste. Ahora descansa. Y esta paz no llega de repente, como un regalo que cae del cielo. Se construye en pequeños gestos cotidianos. Imagínense una persona que se pasa toda su vida posponiendo cosas importantes, nunca dice te amo, a la persona que ama, guarda rencor durante años, deja de ayudar a alguien por pereza o vergüenza. Cuando la muerte llega por sorpresa, el peso de estos debería haber hecho puede ser enorme. Es como si, en el último momento, se diera cuenta de que estaba perdiendo el tiempo persiguiendo lo que no importaba y dejando de lado lo que realmente merecía la pena. Ahora piense en alguien que, a pesar de los errores y fracasos, intenta hacer las cosas bien. Una madre que, a pesar de estar cansada, escucha a su hijo hablar de su día en el colegio. Un amigo que llama solo para ver cómo estás, sin pedir nada a cambio. Un extraño que sostiene la puerta del ascensor para que no tengas que salir corriendo. Son cosas simples, pero marcan la diferencia. Cuando esa persona se vaya, no dejará un vacío de arrepentimientos, sino de recuerdos de amor. Y eso es lo que queda. El purgatorio, en este sentido, es como un espejo. Muestra que la vida no es una carrera para acumular cosas, sino una oportunidad para sembrar bondad. No tienes que ser perfecto, nadie lo es. Pero si eliges, cada día, ser un poco más amable, un poco más paciente, un poco más presente, ya estás en el camino correcto. Porque al final del día lo que importa no es cuántos años viviste, sino cómo viviste cada uno de ellos. ¿Qué pasa si la muerte llega repentinamente? Si ya estás viviendo así, no tendrás nada de qué arrepentirte. Mirarás hacia atrás y verás que, incluso en los días malos, intentaste hacer lo mejor que pudiste. ¿Quién perdonó, amó, ayudó? Eso no dejó las palabras importantes atascadas en tu garganta. Y luego, cuando Dios diga bienvenido, usted responderá, lo intenté. Y valió la pena. Porque la vida no se trata de evitar la muerte, sino de vivir de una manera que, cuando llegue, puedas sonreír y decir, viví. Y viví bien. Y esta idea de vivir bien no se trata de tener una vida perfecta, llena de grandes logros o de momentos que parecen sacados de una película. No. Vivir bien se trata de las pequeñas cosas, aquellas que no siempre valoramos en el día a día. Se trata de ese café que tomaste lentamente, sintiendo el olor y el calor de la taza en tus manos, en lugar de tragarlo mientras mirabas tu celular. Se trata de detenerse a escuchar a un amigo que está triste, aunque tengas 1000 cosas que hacer. Se trata de darle los buenos días al portero del edificio, aunque éste ni siquiera responda. Son estos detalles los que, al final, marcan la diferencia. Imagínese a una persona que pasó toda su vida persiguiendo dinero, estatus, cosas que, en el fondo, no la hacían feliz. Trabajaba tanto que no tenía tiempo para sus hijos, sus padres, sus amigos. Un día, de repente, llega la muerte. ¿Y ahí? ¿Qué se llevará? ¿Una cuenta bancaria completa? ¿Un puesto importante? ¿O te darás cuenta de que, en medio de toda esa prisa, te perdiste lo que realmente importaba? Ahora piensa en alguien que no tenía mucho, pero estaba rodeado de amor. Esta persona tal vez no viajó por el mundo, ni vivió en una casa enorme, pero conocía los nombres de todos sus vecinos, ayudaba a quien lo necesitaba y siempre tenía un abrazo para dar. Cuando llegue la muerte, mirará hacia atrás y verá que, aún con poco, construyó una vida llena de significado. Porque lo que llena el corazón no es lo que acumulamos, sino lo que compartimos. Y no tiene por qué ser nada extraordinario. A veces un simple gesto lo cambia todo. Como ese día en el que sujetaste la puerta del ascensor a alguien que estaba corriendo. O cuando dejaste pasar a un extraño delante de ti en la cola del supermercado porque solo tenía un artículo. O cuando, en lugar de pelear en el tráfico, respiraste profundamente y dejaste que el otro conductor pasara primero. Son pequeñas cosas, pero demuestran que estás presente, que te preocupas. El purgatorio, en este sentido, no es un lugar de castigo, sino un recordatorio. Un recordatorio de que la vida es frágil y que no se puede posponer lo que realmente importa. No se puede decir un día llamaré a mi madre, un día perdonaré a mi hermano, un día le diré a esa persona lo importante que es para mí.
Porque un día puede que nunca llegue. La muerte súbita no da ningún aviso, no hay tiempo para despedidas, arrepentimientos o reparaciones. Por eso, el secreto está en vivir como si cada día fuera el último, pero sin paranoia, sin miedo. No se trata de salir a hacer locuras o vivir desesperados. Es solo para que no dejes cosas importantes para después. Es abrazar más, perdonar más, reír más, amar más. Se trata de no guardar rencores, de no acumular penas, de no dejar palabras sin decir. Porque cuando vivimos así, la muerte deja de ser un monstruo y pasa a ser una parte más de la vida. ¿Y si llega de repente? Si ya vives con el corazón abierto, no tendrás nada de qué arrepentirte. Habrás vivido de verdad, con intensidad, con amor. Habrá dejado buenas huellas en el mundo, aunque sean pequeñas. Y cuando Dios te pregunte cómo te fue, podrás responder con una sonrisa: viví. Y viví a mi manera, pero viví bien. Porque al final lo que queda no son las cosas que teníamos, sino las cosas que hicimos por los demás y por nosotros mismos. Lo que queda es el amor que difundimos, las risas que compartimos, las lágrimas que enjugamos. Esto es vivir. Eso es ser humano. Y eso es lo que realmente importa.